Hay un silencio incómodo que se cierne sobre muchas congregaciones hoy. Un silencio que esconde la verdad de que la estructura que abrazamos se asemeja más a un organigrama corporativo que al modelo de pastoreo establecido por los apóstoles. Miremos a lo que llamamos éxito, megaiglesias, presupuestos millonarios, líderes que se mueven en esferas de celebridad, cuyas palabras son tratadas como doctrina incuestionable, donde el púlpito se ha convertido en un escenario y el pastor, en una marca, donde la excelencia se mide en números y el evangelio, suavizado para contentar al consumidor. Pero la pregunta que resuena en el alma es, ¿la eficacia que buscamos es la misma fidelidad que Cristo exige? Se nos ha invitado a creer que la Iglesia necesita un único visionario, un emprendedor ungido para guiar a la masa. Pero si volvemos a las páginas sagradas, nos confrontamos con una realidad radicalmente diferente. ¿Dónde está el único líder en el púlpito? El Nuevo Testamento insiste en la pluralidad. Pastores, en plural, presbíteros de igual autoridad, compartiendo la carga del cuidado. El poder, cuando es compartido, santifica. Cuando está concentrado, corrompe. Este cambio estructural no es solo administrativo, es teológico. Cambia quien recibe la gloria. Transforma la toalla del servicio en un cetro de dominio. ¿Qué sucede cuando el sacerdocio, que pertenece a todo el pueblo de Dios, es delegado a un clero profesionalizado? La unción se vuelve exclusiva, y el cuerpo de Cristo se transforma en una audiencia pasiva, consumiendo el espectáculo, en lugar de participar activamente en la obra del ministerio. Estamos cambiando la cruz por la comodidad, la devoción por la asistencia, y el discipulado profundo por métricas vacías de satisfacción del consumidor. Esta es una jornada de reevaluación. Una oración reflexiva que nos invita a discernir, ¿estamos edificando el reino o una marca? La autoridad en el reino es una toalla, no un título. Y el llamado es a abandonar el modelo empresarial y retornar al fundamento de la palabra, donde el mayor es el siervo de todos. Hay una dimensión de liderazgo bíblico que, cuando se descuida, no solo debilita la estructura de la Iglesia, sino que silencia la propia voz del Espíritu Santo en la congregación, la dimensión de la responsabilidad mutua y de la rendición de cuentas. El modelo corporativo, con su línea de mando vertical, aísla al líder en la cima, creando un vacío de autoridad que es peligroso para el alma del pastor y para la salud del rebaño. La soledad del púlpito es una invención humana, no un designio divino. Cuando el Nuevo Testamento habla sobre el gobierno de la Iglesia, nos presenta el presbiterio, el colegiado de ancianos, como el patrón. No se trata de un comité consultivo para un CEO espiritual, sino de un cuerpo de hombres, de igual autoridad, que comparten la carga del pastoreo. Piense en la belleza y la seguridad de este modelo. El error de uno es corregido por la sabiduría de los otros, la carga de la oración es dividida, la tentación del orgullo es mitigada por la humildad exigida en la convivencia entre iguales. El poder concentrado es el terreno fértil para la tiranía, aunque sea bien intencionada. El poder compartido, sin embargo, es el oxígeno de la santidad. Volvamos a Hechos 20, donde Pablo se despide de los presbíteros de Efeso. No convoca a un único líder, sino a un grupo, y les advierte, tened cuidado de vosotros y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha constituido obispos, para pastorear la Iglesia de Dios. La responsabilidad es plural. El pastoreo es una tarea colectiva. Esta estructura colegiada es el antídoto contra la peligrosa ascensión del ministerio celebridad, donde la visión de un hombre se convierte en la única brújula de la comunidad. El líder que se convierte en una marca, intocable e incuestionable, inevitablemente comienza a confundir su propia voz con la voz de Dios. La unción, que la Biblia enseña que pertenece a todo el pueblo de Dios, el sacerdocio universal, es secuestrada y centralizada en una figura carismática. El carisma, que debería ser un don para el servicio, se transforma en una armadura de aislamiento. ¿Qué sucede cuando el carácter del líder falla, y no hay un cuerpo de iguales para confrontar, restaurar, o si es necesario, disciplinar? La caída de un líder singular sacude los fundamentos de toda la congregación, pues la fe del pueblo estaba anclada en la personalidad, y no en la palabra y en la comunidad. La verdadera autoridad en el reino no reside en la capacidad de generar seguidores o de levantar grandes sumas de dinero. Reside en la fidelidad humilde de reflejar la imagen de Cristo. El Evangelio nos recuerda que el mayor entre nosotros debe ser el siervo de todos. Esta es la radical inversión del reino. La toalla de Jesús, usada para lavar los pies de los discípulos, es el verdadero símbolo de autoridad. El cetro, el título, la plataforma, todo eso pertenece al mundo de los negocios y de la política, pero no al reino de Dios. El pastoreo, en su esencia bíblica, es un acto de servicio sacrificial, no de gestión empresarial.
Cuando la Iglesia adopta la mentalidad de Fortune 500, el foco migra del alma al presupuesto, del discipulado a la asistencia, de la transformación a la satisfacción del cliente. El Evangelio, que es un mensaje de muerte al yo y resurrección en Cristo, es sustituido por un mensaje de autoayuda y prosperidad terrenal. El púlpito se convierte en un escenario donde el entretenimiento y la motivación sustituyen la predicación de la cruz. La profesionalización del clero es otro síntoma de esta crisis. Cuando el ministerio se convierte en una carrera, y no en un llamado, el cuerpo de Cristo es desmovilizado. Efesios 4, 11-12 es claro: pastores y maestros existen para equipar a los santos para la obra del ministerio. El propósito del líder no es hacer todo el trabajo, sino capacitar a cada miembro de la congregación a descubrir y ejercer sus dones. Cuando el clero lo hace todo, la congregación se convierte en una audiencia pasiva, consumiendo la fe en lugar de vivirla activamente. El sacerdocio universal es sofocado, y el poder espiritual que debería permear toda la comunidad queda restringido a aquellos que poseen un título o un diploma teológico. Reflexiona sobre lo que esto significa para ti, el miembro de la congregación. Si el liderazgo está centralizado en un único visionario, tu contribución se vuelve secundaria. Si el Evangelio es suavizado para atraer al consumidor, la profundidad de tu devoción es comprometida. La Iglesia no fue llamada para ser un centro de satisfacción, sino un campo de entrenamiento para la santidad. La métrica de éxito no es el aforo del auditorio, sino la profundidad del cambio de vida, la devoción sacrificial, la manera como los miembros aman y sirven unos a otros y al mundo. La tentación de las métricas es sutil y peligrosa. Es fácil caer en la trampa de medir la fidelidad por el crecimiento numérico. Pero la historia bíblica nos enseña que la fidelidad muchas veces camina en oposición a la popularidad. El profeta que agrada a la multitud raramente es aquel que predica la verdad incómoda. La verdadera cuestión que debe guiarnos es: ¿estamos siendo eficaces según los estándares del mundo, o estamos siendo fieles según los estándares de la palabra? El modelo empresarial busca eficiencia y expansión, el modelo bíblico busca santidad y discipulado. El primero mide lo que puede ser contado, el segundo valora lo que no puede ser visto, la transformación silenciosa del corazón, la paciencia en la prueba, la caridad anónima. Esta reevaluación nos invita a una oración profunda. Una oración para que el Espíritu Santo restaure la pluralidad de pastoreo, donde el peso de la responsabilidad es compartido y la gloria es dada únicamente a Cristo. Una oración para que los líderes cambien el cetro por la toalla, y que la humildad sea el distintivo visible de su autoridad. Y una oración para que cada miembro del cuerpo de Cristo reconozca su sacerdocio, abandonando la pasividad y asumiendo la obra del ministerio para la cual fue llamado. La Iglesia no prospera cuando un hombre se eleva, sino cuando todo el cuerpo se mueve en servicio mutuo, edificado sobre el fundamento inquebrantable de la palabra de Dios. El llamado es a la fidelidad, y no a la fama. Es tiempo de discernir lo que realmente estamos edificando. La reevaluación del liderazgo eclesiástico nos fuerza a ir más allá de la mera crítica estructural y a sumergirnos en la teología de la pluralidad. El Nuevo Testamento, en su sabiduría divina, no estableció la Iglesia sobre la fragilidad de un único punto de fallo, sino sobre un cuerpo de presbíteros. Esta no es una cuestión de preferencia organizacional, sino de santidad y protección. El modelo bíblico de pastoreo, donde pastores de igual autoridad comparten el peso del cuidado, es un círculo de servicio mutuo, y no una pirámide de poder centralizado. Cuando la Iglesia moderna, en su búsqueda de eficiencia corporativa, cambió esta pluralidad por la singularidad del visionario principal, no solo alteró la estructura, sino que inadvertidamente abrió la puerta a la tentación más antigua, la gloria humana. La autoridad compartida santifica porque impone responsabilidad mutua e impide el aislamiento que corrompe. Santiago nos recuerda que el poder de enseñar y liderar atrae un juicio más riguroso. ¿Cuán peligroso es, entonces, concentrar ese juicio y esa tentación sobre los hombros de un único individuo, elevándolo a una posición de intocabilidad e infalibilidad percibida? La pluralidad de presbíteros sirve como un sistema de frenos y contrapesos espirituales. Se corrigen, se animan y se rinden cuentas mutuamente. ¿Dónde está esta rendición de cuentas en el modelo de CEO eclesiástico, cuyo consejo administrativo a menudo está compuesto por personas leales a su visión y no a la palabra? La Biblia nos llama a observar el carácter del líder, no solo su carisma. En 1 Timoteo 3 y Tito 1, las cualificaciones para el presbítero se centran casi enteramente en la piedad personal, en la gestión de la propia casa y en la templanza. La capacidad de predicar se menciona, sí, pero está subordinada a la madurez espiritual. La tragedia del ministerio celebridad reside justamente en la inversión de esta prioridad. El carisma,
la habilidad de comunicación y la capacidad de atraer grandes números se convierten en los criterios primarios, mientras que la humildad silenciosa y la vida irreprochable son relegadas a un segundo plano. El líder se convierte en una marca, y la marca necesita ser protegida a toda costa. Esa necesidad de proteger la imagen impide la vulnerabilidad, sofoca la corrección y distancia al pastor de las ovejas, transformándolo en un icono a ser admirado de lejos, en lugar de un siervo a ser imitado de cerca. El evangelio es sobre la cruz, pero el ministerio celebridad es sobre el escenario. Debemos reflexionar profundamente sobre el sacerdocio universal de todos los creyentes. Esta es la doctrina que el modelo corporativo más sofoca. Si el clero está profesionalizado para hacer todo el trabajo del ministerio, la congregación es reducida a una audiencia pasiva. El propósito de los pastores y maestros, según Efesios 4:12, es equipar a los santos para la obra del ministerio. El líder no es el actor principal, sino el entrenador que prepara a cada miembro para entrar en el campo. Cuando la iglesia se convierte en un deporte para espectadores, los dones espirituales que el Espíritu Santo distribuyó a cada creyente permanecen inactivos. El cuerpo de Cristo pierde su fuerza vital. Al miembro común se le enseña, sutilmente, que su papel es consumir el servicio, contribuir financieramente y quizás, ser un voluntario en tareas secundarias, pero no ejercer el ministerio de reconciliación, la enseñanza mutua o el cuidado pastoral. El poder espiritual, que debería permear toda la comunidad, queda restringido a aquellos que poseen un título o un púlpito. La restauración de la Iglesia pasa, necesariamente, por la reactivación de ese sacerdocio universal. Significa que cada creyente debe reconocer que la unción pertenece a todo el pueblo de Dios. El llamado a la santidad y al servicio es para todos. El líder bíblico, por lo tanto, no es aquel que domina, sino aquel que sirve de catalizador, que libera el potencial espiritual de la congregación. Jesús, en Juan 13, nos dio la imagen definitiva de la autoridad en el reino, la toalla y el cuenco. Lavar los pies no era un acto de falsa humildad, sino la demostración radical de que la autoridad de Cristo es una autoridad sacrificial. La toalla es el cetro del reino. El líder que busca dominar, que exige reverencia y distancia, está operando bajo un modelo de poder mundano, no bajo el modelo de Cristo. El liderazgo servidor exige humildad, proximidad y responsabilidad mutua, desmantelando la jerarquía rígida que protege al líder de ser corregido o de ensuciarse en el servicio real. El modelo empresarial nos seduce con la promesa de crecimiento y éxito visible, pero nos aparta de la esencia del discipulado. El evangelio no es un producto a ser comercializado, y la iglesia no es un mercado. El marketing orientado al consumidor suaviza el mensaje, cambiando la cruz por la comodidad, la abnegación por la satisfacción personal. La verdadera métrica de éxito, la única que importa en el tribunal divino, no es el aforo del auditorio, sino la devoción sacrificial de los miembros. No cuántos asisten, sino cuántos están muriendo a sí mismos y viviendo para Cristo. La tentación de las métricas es la tentación de medir la fidelidad por lo que el mundo valora. Pero la historia de la fe nos enseña que el camino estrecho raramente es el más popular. El profeta que agrada a la multitud raramente es aquel que predica la verdad incómoda de la santidad y del arrepentimiento. Somos llamados a discernir. ¿Estamos edificando una estructura que glorifica al hombre o una comunidad que exalta únicamente a Cristo? El modelo bíblico busca santidad y discipulado. El modelo corporativo busca eficiencia y expansión. El primero valora lo que no puede ser visto, la transformación silenciosa del corazón, la paciencia en la prueba, la caridad anónima. El segundo mide lo que puede ser contado, presupuestos, asistencia, programas. La oración final debe ser un clamor por la restauración de la simplicidad radical del Nuevo Testamento. Que el Espíritu Santo restaure la pluralidad del pastoreo, donde el peso de la responsabilidad es compartido y la gloria es dada únicamente a Cristo. Que los líderes cambien el cetro por la toalla, y que la humildad sea el distintivo visible de su autoridad. Y que cada miembro del cuerpo de Cristo abandone la pasividad y asuma el sacerdocio para el cual fue llamado. La iglesia no prospera cuando un hombre se eleva, sino cuando todo el cuerpo se mueve en servicio mutuo, edificado sobre el fundamento inquebrantable de la palabra de Dios. El llamado es a la fidelidad, y no a la fama. Es tiempo de discernir lo que realmente estamos edificando. El punto de inflexión no es una reunión de consejo, sino un momento de profundo discernimiento espiritual. La cuestión final que se impone sobre la iglesia contemporánea es esta: ¿a quién estamos, de hecho, sirviendo? Cuando la estructura eclesiástica se vuelve tan compleja, tan dependiente de grandes presupuestos y de una figura central carismática, el riesgo de idolatría estructural se vuelve casi inevitable. El éxito, medido en números,
comienza a exigir sacrificios que el Evangelio nunca pidió. Exige el silencio de la profecía en nombre de la paz congregacional, exige la dilución de la doctrina en nombre de la inclusión mercadológica, y exige, sobre todo, la transferencia de la gloria de Dios a la eficiencia humana. Este es el fuego extraño de nuestro tiempo. Así como Nadab y Abiú ofrecieron a Dios aquello que él no había ordenado, muchas iglesias hoy ofrecen a Dios la gestión corporativa, el marketing de consumo y la performance de escenario, esperando que él bendiga esta innovación humana. Pero el Señor busca obediencia, no sacrificio, fidelidad, no fama. La verdadera crisis de liderazgo no es una crisis de talentos, sino una crisis de santidad y de sumisión. El líder que se eleva por encima de la corrección y de la rendición de cuentas mutua está, inconscientemente o no, usurpando la posición de cabeza que pertenece únicamente a Cristo. La singularidad del púlpito, que aísla al pastor y lo transforma en celebridad, es la cuna de la tiranía espiritual y de la subsiguiente apatía de la congregación. La resolución para este dilema comienza con un retorno radical a la simplicidad del Nuevo Testamento, no como un ejercicio nostálgico, sino como un acto de obediencia restauradora. El Espíritu Santo nos llama a resucitar el sacerdocio universal de todos los creyentes. La Iglesia no es una audiencia pasiva que asiste a un espectáculo dominical, sino un cuerpo activo donde cada miembro es dotado, llamado y responsable por la obra del ministerio. El propósito de los pastores, conforme a Efesios 4, no es hacer la obra, sino equipar a los santos para que ellos la hagan. Cuando la Iglesia se convierte en un centro de consumo espiritual, donde los miembros solo buscan satisfacción y entretenimiento, el cuerpo se atrofia. La verdadera salud de la Iglesia se ve en la capacidad de cada creyente de servir, de exhortar, de amar y de evangelizar, sin depender de la figura central para cada movimiento. El modelo bíblico de pluralidad de presbíteros es el antídoto divino contra la corrupción del poder. Cuando la autoridad es compartida entre hombres de igual estatura espiritual, el peso del cuidado es dividido, y el riesgo de un único individuo caer bajo el peso de la gloria y de la presión es drásticamente reducido. La rendición de cuentas mutua, la corrección fraterna y la humildad exigida por un colegiado de pastores santifican el liderazgo. El poder compartido, al contrario del poder concentrado, exige transparencia y servicio, forzando el foco de vuelta a la palabra y al pastoreo de almas, en lugar de a la expansión del imperio. Es tiempo de desmantelar los altares de la eficiencia y de las métricas. El Evangelio no puede ser suavizado para caber en las encuestas de satisfacción del consumidor. La cruz permanece como un escándalo para el mundo y como locura para aquellos que buscan la sabiduría humana. La verdadera métrica de éxito no es la velocidad del crecimiento, sino la profundidad de la santificación. No es cuántos vienen, sino cuántos están siendo transformados a la imagen de Cristo. El éxito, a los ojos de Dios, es sinónimo de fidelidad. La fidelidad en predicar toda la palabra, incluso las partes impopulares, la fidelidad en amar al rebaño con sacrificio, incluso cuando es ingrato, la fidelidad en permanecer humilde, incluso cuando el mundo ofrece el escenario. La Iglesia, como institución, debe hacer una elección escatológica. Continuaremos buscando la aprobación del mundo, construyendo estructuras que reflejan el éxito corporativo, o nos volveremos a la simplicidad radical de la fe, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular? La respuesta a esta pregunta define nuestro destino y nuestra lealtad. Si la Iglesia es fiel, puede ser pequeña, puede ser rechazada por el mundo, pero será poderosa en el Espíritu y aprobada por Dios. Si es eficaz, pero infiel, puede llenar estadios, pero estará vacía de gloria divina. La verdadera reforma no vendrá a través de nuevos programas o de líderes más carismáticos. Vendrá a través de un profundo arrepentimiento, comenzando por los que están en el púlpito y extendiéndose a cada miembro de la congregación. Un arrepentimiento que nos lleva a cambiar el cetro por el pañuelo de servicio, el título por el corazón de siervo, y la búsqueda de notoriedad por la búsqueda silenciosa de la santidad. Que el Espíritu Santo nos conceda la gracia de ver la Iglesia no como una empresa a ser gestionada, sino como el cuerpo de Cristo a ser pastoreado. Que podamos rechazar la tentación de las métricas que miden lo que es visible y abrazar la devoción que valora lo que es invisible, la fe, la esperanza y la caridad. Que podamos buscar la gloria de Cristo por encima de todas las cosas, sabiendo que la única autoridad que Él nos dio es la autoridad para servir, para amar y para morir a nosotros mismos. El llamado final es un clamor por la restauración de la visión de Dios para su Iglesia. Que la pluralidad de pastores sea restaurada, garantizando la salud y la rendición de cuentas. Que el sacerdocio universal sea activado, transformando la audiencia en ejército de siervos. Y que la centralidad de Cristo sea innegociable, desmantelando cualquier estructura que intente robar su gloria.
Oración final de resolución. Padre de toda gloria, nos postramos delante de ti, confesando nuestro error al buscar modelos de éxito que el mundo ofrece, en lugar de la fidelidad que tu palabra exige. Perdónanos por haber cambiado la toalla por el cetro, la humildad por la jerarquía, y el pastoreo de almas por la gestión de presupuestos. Quiebra en nosotros todo ídolo de eficiencia y toda dependencia de la gloria humana. Restaura en tu cuerpo la visión de tu simplicidad radical. Clamamos por líderes que sean verdaderos pastores, que huelan a oveja y que carguen el peso del rebaño sobre sus hombros, no en sus títulos. Que ellos rechacen la tentación de la celebridad y abracen la vulnerabilidad del servicio mutuo. Que la pluralidad de presbíteros sea el escudo contra la corrupción y el sello de tu sabiduría. Y a nosotros, tu pueblo, concédenos el despertar del sacerdocio. Que abandonemos la pasividad y la mentalidad de consumidores. Que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad de edificar el cuerpo, sirviendo con los dones que nos diste, para que la Iglesia sea un organismo vivo y activo, y no una institución estancada. Que la única métrica que nos preocupe sea la fidelidad. Que la única gloria que busquemos sea la tuya. Que el camino estrecho de la cruz sea nuestro único camino. Ayúdanos a edificar tu Iglesia sobre el fundamento inquebrantable de la palabra, donde el mayor es el siervo de todos. Que nuestra eficacia sea solo un reflejo de nuestra innegociable fidelidad. Que así sea, para la gloria de Cristo, el único cabeza de la Iglesia. Amén. La jornada de discernimiento termina aquí, no con un plan de acción, sino con una convicción inquebrantable. La Iglesia que Cristo está edificando no puede ser medida por estándares terrenales. Es medida por la devoción, por la santidad y por la obediencia radical a su llamado. El modelo empresarial está cerrado. La era de la fidelidad debe comenzar. La gloria pertenece solo a Él. Si valoras la autoridad compartida del conocimiento, dale a me gusta y suscríbete para fortalecer nuestra comunidad.